un diácono que me ayude a manejar este aparato. Pequeño precio. Yo necesito el micrófono para poder abrir la Biblia con las dos manos. Ok, vamos a ver, por favor. Yo predico con la Biblia. No estoy acostumbrado a otros. Muy bien, gracias. Gracias. Ahora, ¿se escucha? Sí. ¿Está bien? Por la distancia me refiero porque por ahí a veces hay que acercar un poco más. Trataremos de hablar claro y fuerte también a la vez. Bueno, les cuento, hermano, que para nosotros fue una gran emoción. Nosotros, voy a hablar un poquito de mí, de nuestra experiencia cuando llegamos a Jesús, porque creo que tiene que ver con la iglesia. Nosotros nos casamos el 26 de diciembre y en el mes de febrero estábamos llegando a Jujuy para trabajar en la campaña, una gran campaña que ustedes ya vieron en el video, yo no alcancé a ver todo, una gran campaña donde estaba presente el evangelista de la División Sudamericana, el pastor Rubén Pereira. Y había varios pastores de otros distritos que vinieron para sumarse al trabajo que el pastor Espósito había iniciado con los hermanos, un pequeño núcleo de hermanos que yo estuve sacando la cuenta, eran 5 familias, las que conformaban el grupo núcleo básico cuando llegamos hasta aquí. De hecho, no voy a entrar en muchos detalles porque fue una campaña extraordinaria. Cuando se decidió empezar, ya se escucharon los detalles hoy. Allí el directorio se abrió, había colas de personas para entrar y había que hacer doble turno porque las personas no entraban, la capacidad de la aerocarpa no daba para toda esa multitud que llegaba, así que se hacía doble turno. Y así comenzó la predicación con poder aquí en Jujuy, hermano. Y pudimos ver algunas cosas maravillosas a través de los años que nos tocó estar aquí. Porque cuando el pastor Espósito se fue el año 1976, en marzo por ahí, lo llamaron para otra función. Nos quedamos con otro pastor trabajando aquí en Jujuy. Y la iglesia estaba así, siempre llena. A mí me habían encargado del área de los jóvenes y de la actividad misionera. Y hermano, había tanto entusiasmo que los jóvenes nos llevaban adelante, ¿no?, para poder trabajar y hacer. Además, teníamos que darle actividad a los jóvenes. Y aquí veo a algunos jóvenes que, ¿saben qué? Yo estoy contento de haber venido, porque yo pensé que los años pasaron solo para mí. Pero resulta que veo que hay varios de los jovencitos que están casi como yo. De verdad. Me dieron una dosis de emoción y de abrazos tan grandes que no se imaginan ustedes, hermano. Lo que significa para nosotros. 2 veces nosotros. La primera vez, 2 años, años 1975 y 76. Nos trasladaron al Chaco 1 año y luego de ese año volvimos a Jujuy. Y esa vez tuvimos que volver para hacernos cargos solos del distrito. Y éramos jovencitos. Los jóvenes eran de la misma edad que nosotros. Pero una iglesia que trabajaba más. Y yo recuerdo eso con alegría, siempre recordé con alegría. Una iglesia misionera, una iglesia que se comprometía a llevar adelante la predicación del Evangelio. Venían personas permanentemente con el deseo de estudiar la Biblia. Algunos que habían asistido a las conferencias que dejaron, abandonaron, venían ahora a buscar completar lo que habían abandonado un tiempo. Pero también había otros que, por los familiares de los que estaban en la iglesia, conocían a Jesús y venían a la iglesia para ser bautizados también. Y eso era una cosa permanente.
Pregunto algo, ¿cuántos de los que están acá son conquistadores o tienen que ver con el Club Conquistadores? Levanten la mano. Bueno, allá en el año 1978 comenzamos las actividades de los conquistadores. En este espacio que teníamos ahí en el hall de entrada, teníamos un patio. Y eso nos obligaba a que hiciéramos actividades en los parques o en los cerros. Había mucho para hacer. Y me gustó que el pastor que de anoche comentó, ¿no es cierto?, que él también siguió esa misma línea, ¿no?, de trabajar con los conquistadores y trabajar con la juventud de la iglesia. Ahora, hermanos, en ese deseo de completar la misión que se le había encomendado a esta iglesia, la primera iglesia en la provincia de Jujuy, la última capital de provincia de todo el norte donde la iglesia se establecía. Y había un desafío muy grande, había muchas ciudades que todavía existen, y nosotros teníamos un mapa allí en una pared del hall donde estaban marcadas las ciudades y los desafíos que teníamos. Y permanentemente orábamos por eso y trabajábamos también. Porque había hermanos que tenían parientes en Palpalá, otros tenían parientes en Perico. Ya había un grupito también que surgió en ese tiempo. Y también tuvimos una linda oportunidad de comenzar en La Quiaca. Hoy lo vi a Rodi, le digo, vos fuiste conmigo a La Quiaca una vez, ¿te acordás? Y no me acuerdo quién fue el otro joven. Entre tres tomamos un colectivo del Panamericano una noche y viajamos hasta La Quiaca. Y mientras íbamos subiendo a la altura, empezamos a tener frío y cada vez más frío. De noche, llegamos a La Quiaca temprano, estuvimos allí viernes, sábado, domingo, pero nos fuimos a pasear. Fuimos a visitar a un núcleo de hermanos que eran pequeñitos, pero que habían empezado a estudiar la Biblia porque el hermano Néstor Peñalosa nos había contactado y empezado a enseñar la palabra de Dios. Y ahí comenzó el núcleo básico en La Quiaca. También en San Pedro empezó a surgir también el interés en San Pedro. Muchos de esos intereses eran fruto de una luz en el camino. Y lo último que cuento, la iglesia de San Pedrito comenzó en nuestra casa. En el año 78, creo que fue, sí, o al principio del 79, conseguimos una casa de la misma familia que donó el terreno aquí para este templo. Tenían una casa en San Pedrito, en la calle Puesto del Marqués. Y allí, estaba ocupada la casa. Cuando se desocupó, fuimos a vivir nosotros allí, con el propósito de comenzar la iglesia en ese lugar. Era un terreno grande, hoy funciona un negocio muy gigante ahí, ¿no? Hierro La Quiaca, para que ustedes se ubiquen cuando andan por ahí. Y ahí comenzó la iglesia, hermano. Y nos tuvimos que ir en julio del año 1980 de Jujuy. Habíamos llegado 2 jovencitos, casi niños, y nos fuimos 5. Perdonen que uno se emociona. Pero hermano, me alegra que la iglesia siga cumpliendo la misión. Porque esta iglesia, hoy, ¿no es cierto?, en la provincia, yo estoy haciendo un cálculo que debe haber unos 18 lugares de culto en la iglesia, en la provincia. Hace 50 años había solo uno. Pero el Señor Todopoderoso, la obra del Espíritu Santo y la misión que la iglesia asumió, llegó, ¿no es cierto?, a formar toda esa cantidad de personas que hoy se reúnen alabando el nombre de Dios. Y sé que muchos de ustedes fueron parte de todo esto. Parte del trabajo, de las oraciones, del esfuerzo, del sacrificio y tantas otras cosas que permanentemente se pudo hacer.
Pero yo quiero hablarles esta mañana, hermano, de qué significa una iglesia con mayúscula. Yo sentí que la iglesia de Jujuy, en su comienzo, cuando estaba en su primera hora, era una iglesia con mayúscula. Una iglesia activa, una iglesia fervorosa, una iglesia que invitaba a otros a venir y a estudiar la palabra. Los jóvenes tenían una actividad intensa permanentemente y casi que nos arrastraban muchas veces a algunas actividades. Y hermanos, la iglesia con mayúscula es una iglesia poderosa, es una iglesia que trabaja y cumple con la misión. Y en esta mañana yo quiero decirle algunas cosas, hermano. Esa iglesia con mayúscula es una iglesia que ha asumido el compromiso guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha tomado parte de la iglesia para transformarla en ser una iglesia misionera. Hay que prender. Hola, ¿eh? Bien. Tengo problemas también en la vista, hermano, que no importa, no se preocupe. Es algo que se solucionó, pero yo todavía no se queda acomodado porque me operaron de catarata hace 3 semanas. Y todavía tengo algún proceso, ¿no es cierto?, en la acomodación de la visión. Pero se termina la batería posiblemente, porque este tipo de micrófono tiene ese problema, ¿no? Bueno, gracias. Espero que no tengamos más interrupciones. Pero hermano, ¿cómo se manifiesta una iglesia con mayúscula? Antes de ir al texto bíblico, yo quiero plantear algunos conceptos para que ustedes piensen y vean si esta iglesia hoy es una iglesia con mayúscula. Para que se haga una autoevaluación, ¿no es cierto?, de alguna manera. La iglesia con mayúscula es una iglesia donde gracias. La iglesia con mayúscula, les decía que es una iglesia donde no existe el yo. No existe el egoísmo humano. A veces, como humanos que somos nosotros, consideramos que por el cargo que tengo, ¿cierto?, merezco esto, merezco lo otro. Pero donde el yo está presente, no puede estar presente el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu el que tiene que guiar a la iglesia. Es el Espíritu Santo el que tiene que conducir a la iglesia. Por lo tanto, la iglesia con mayúscula es una iglesia que es guiada por el Espíritu Santo. Y para llegar a eso se necesita una búsqueda que el Señor Jesús lo explicó cómo. Allí en Hechos, capítulo 1, versículo 8, dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y de allí podrán cumplir la misión. Pero antes Jesús les dijo: vayan a Jerusalén y esperen. Pero cuando Jesús le dijo esperen en Jerusalén, no le dijo esperen ociosos, panza arriba, de vacaciones. ¡Oren! Dediquen tiempo a orar para que el Espíritu Santo pueda trabajar en ustedes. Y hermano, que eso sucedió. La iglesia se unió en oración, el Espíritu Santo descendió con poder y entonces la iglesia salió a cumplir la misión. No había lugar para el yo, porque el Espíritu Santo estaba ahí. Y hermano, eso tiene que darse en una iglesia con mayúscula hoy también. Otra cosa importante, en una iglesia con mayúscula hay una poderosa corriente que impulsa a completar la obra, a terminar la misión.
Al comienzo de la iglesia aquí en Jujuy teníamos ese mapa y teníamos en mente ciudades donde trabajar, orábamos por ellos, trabajábamos lo que podíamos. ¿Cómo está ese ahora? ¿Cómo está ese deseo de seguir completando la misión que la iglesia nos encomendó? Hermanos, una iglesia con mayúscula es una iglesia donde todos tienen deseo de trabajar y de hacer las cosas. Dijo el presidente de una universidad famosa, no la voy a mencionar ahora, dijo así una vez: existen tres clases de personas: las que no saben lo que va a suceder, las que observan las cosas que suceden y las que hacen que las cosas sucedan. ¿Dónde estás ahí? ¿Cuál es tu lugar? Hermano, una iglesia con mayúscula es una iglesia que hace que las cosas sucedan. Y es importante tener presente esto. Y voy a ir a un ejemplo bíblico de una iglesia con mayúscula. Y ahora sí, quiero que ustedes presten mucha atención a esto porque realmente es valioso. Voy a abrir la Biblia en el libro de Hechos. Algunos dicen que el libro de Hechos, de los apóstoles, el título que se le dio al libro es Hechos de los Apóstoles. Pero hay algunos que dicen que ese libro es el libro de la historia de tres ciudades: la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Antioquía y la ciudad de Roma. Aunque se mencionan otras ciudades en el libro, pero básicamente se habla de la iglesia que surgió en Jerusalén y que con poder salió a cumplir la misión. Se habla de la iglesia de Antioquía, que seguramente ustedes muchos no saben de ella porque se habla poco, y la ciudad de Roma, donde Pablo fue a predicar y donde él terminó sus días también. Pero hermanos, la ciudad de Antioquía era una ciudad grande para su época, la tercera ciudad en tamaño del Imperio Romano. Antioquía de Siria, una ciudad que estaba ubicada en un punto geográfico estratégico para el comercio de muchos continentes, o sea, África, Europa, Asia. Era la capital de... ¿Ustedes se acuerdan que Alejandro Magno, cuando él murió, los generales, los 4 generales de su imperio, se repartieron todo el territorio? Uno de ellos, Seleuco, se repartió, le tocó la parte donde él decidió fundar la ciudad de Antioquía. Eligió un lugar estratégico y una ciudad que creció poderosamente, era pujante, lujosa, una ciudad donde había mucha actividad comercial. Era el asentamiento de un poderoso ejército porque estaba la capital ahí. También en esa ciudad se concentraba gente de muchos lugares, porque al ser una capital viene gente de distintos puntos, ¿no es cierto?, por el comercio, por el trabajo, por las actividades. Entonces era una ciudad cosmopolita, multirracial, y cada uno venía con sus costumbres, su cultura, con su religión. Y en la ciudad se levantaron muchos templos a dioses paganos que ustedes conocen, ¿no es cierto? La Biblia lo menciona. Se la conocía como la perla del oriente, pero también, hermanos, en esa ciudad, que era tan difícil para todas las cosas, había una fuerte inmoralidad propia de esas grandes capitales. Era la rival principal de Corinto por esa inmoralidad que yo les mencionaba. Si ustedes leen la historia de Corinto van a ver qué clase de ciudad fue Corinto, ¿no? Pero en esa ciudad, de la que yo les estuve comentando un poquito, surgió una iglesia con mayúscula, una iglesia poderosa. Y vamos a ver eso, ¿no es cierto? Porque creo que nos va a ayudar mucho a entender esto. A ver si con este anteojo puedo ver un poquito mejor. He improvisado, le digo. Bueno, vamos a buscar en Hechos capítulo 11.
versículos 19 al 26. Miren lo que dice aquí, Hechos 11, 19 al 26. Leo, dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, que hallándole les trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hermano, ustedes entendieron la historia de esta iglesia, ¿no es cierto? Cuando se produjo la persecución a los cristianos en Jerusalén, muchos cristianos tuvieron que salir y estaba profetizado que iba a ser así. Entonces los que salían, por donde iban, buscaban dónde había judíos y les hablaban de Jesús. Porque los judíos le hablaban a los judíos. Pero dice que aquí había dos varones que dijeron, vamos hasta Antioquía. Y se encontró con la realidad, ¿no sé? Había gente ferviente reuniéndose y estudiando la palabra de Dios. Y él también empezó a predicar y vio que no le alcanzaba la fuerza ni el tiempo para enseñar a tanta gente. Y entonces dijo, pero ¿por qué no lo busco a Saulo? Saulo, si ustedes conocen la historia de Saulo, había pasado por varias situaciones después de su conversión. Fue a Jerusalén y en Jerusalén lo corrieron, él tuvo que huir. Y se fue a Tarso. Allí estaba en Tarso. Y Bernabé se acordó de Saulo. Lo fue a buscar. Y Saulo no era cualquiera. Ustedes saben quién era Saulo. Vino Saulo a Antioquía y un año entero dedicaron los dos con poder en esa ciudad, una ciudad grande, haya sido Nicolás. Hay un texto bíblico que lo dice, de alguna manera podemos sacar de Hechos 6, versículo 5, dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Entre los 7 diáconos que eligieron en Jerusalén estaba un Nicolás, que era de Antioquía. Y cuando se armó la persecución, probablemente Nicolás fue hasta Antioquía y haya sido uno de los fundadores de esa ciudad. Pero también fue Bernabé. Ya leímos recién, ¿no es cierto?, cómo Bernabé fue enviado por la iglesia a Antioquía. Saulo, que fue buscado por Bernabé. Hermano, estos líderes estaban realmente comprometidos. Y había una identidad clara. Ellos sabían para qué estaban ahí. Sabían para qué existía la iglesia. Y predicaban con poder. Ahora, esta iglesia, hermanos, empezó a crecer dentro de la ciudad de Antioquía. Pero se pusieron a pensar, después de orar y trabajar y como lo estaban haciendo, que también era necesario expandirse hacia otros lugares. Miren lo que dice, volvemos a Hechos 11. Hechos 11, el versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor.
O sea, ese compromiso de los líderes en la predicación llevó a que sea una iglesia realmente poderosa. Pero había un detalle más que ayudó a que esta iglesia sea poderosa. Había un lindo compañerismo entre los hermanos. Había unidad. Los líderes eran compañeros comprometidos. Pero fíjense, no siempre es fácil que haya unidad cuando somos de distinta cultura, distinta formación, digamos, cultural o de distinta raza. No siempre es fácil esa unidad. Pero en cambio acá se dio algo realmente importantísimo, hermano. Yo le voy a mencionar que después leo un texto. Estaba allí Bernabé. ¿Y quién era Bernabé? Bernabé era un levita, o sea, un israelita descendiente de la tribu de Leví, o sea, de la tribu de los sacerdotes. Estaba Simón, enseguida leemos el texto. Simón tenía un sobrenombre, Níger, que significa Simón el Negro. Estaba Lucio. Lucio era de Cirene. Cirene era una ciudad latina en el norte de África, frente a Italia. Y él estaba allí en Antioquía, también era parte del liderazgo de la iglesia. Estaba Manaén. ¿Y quién era Manaén? Era un aristócrata. Él se había criado junto con el tetrarca Herodes. Y estaba Saulo. ¿Y Saulo quién era? Un fariseo. Imagínense ustedes la diversidad de cultura y de formación de esta gente. Pero ellos estaban unidos. Había un espíritu de unidad, fruto de la obra del Espíritu Santo y de la oración que ellos permanentemente realizaban al Señor. Vean Hechos 13:1. Ahí dice, ¿no? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Pero hermano, lo importante de esta iglesia, yo les dije recién, era que una iglesia que estaba unida en la oración. El versículo 2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hermanos, esta iglesia que oraba, una iglesia que se comprometió en buscar la dirección del Espíritu Santo, recibieron la instrucción clarita. Bernabé y Saulo tienen que salir de acá. Eran líderes, estaban comprometidos en el liderazgo, eran tal vez los mejores predicadores que tenían, pero el Espíritu Santo le dijo: ustedes no tienen que salir de acá. No es que lo estaban echando, le estaba diciendo el Espíritu Santo que ellos tenían que salir a cumplir con la misión, llevando el Evangelio a otros lugares. Y fue así. Bernabé y Saulo se despidieron, se fueron de la iglesia. No por eso la iglesia quedó sin líderes, y empezaron a predicar. Y ustedes conocen lo que cuenta la historia de Hechos de los Apóstoles. Convertían personas por la gracia de Dios, muchos, y por todos los lugares. Hermano, una iglesia con mayúscula es una iglesia que tiene una identidad clara. ¿Y qué es eso? ¿Qué es la identidad? ¿Cuántos son jujeños de verdad? Jujeños de verdad, así es Jujuy. Bueno, ¿ustedes se sienten jujeños o no? Si van a Buenos Aires, le preguntan a ustedes dónde son. Ah, yo soy de todo el estado. ¿Ustedes qué le dicen? Los jujeños. Eso es la identidad, ¿no es cierto? Bueno, una iglesia con mayúscula siente que es cristiana, que ama a Cristo, es de Cristo. Entonces, eso es lo que pasó en Antioquía. Ustedes recuerdan lo que leímos hace un ratito, ¿no es cierto? Que allí en Antioquía se los llamó cristianos por primera vez.
O sea, el nombre cristiano surgió allí. La gente empezó a decir que estos son cristianos. ¿Y por qué será que decían que eran cristianos? Porque hablaban de Cristo todo el tiempo, hermano. Ellos no se ocupaban de discutir teología o de alguna profecía que no se entendía o de inventar algún dato que no está en la Biblia o buscarle alguna cuestión para discutir. Hay gente que se encarga de eso hoy, lamentablemente. Ellos hablaban de Cristo todo el tiempo. Era el mensaje de sus labios y del corazón en forma permanente. Elena de White escribió esto, ¿no? Cuando se refería a esta iglesia. Dice, con labios temblorosos y ojos llenos de lágrimas, hablaba de su agonía en el jardín, su traición, su juicio y su ejecución, de la paciencia y humildad con que había soportado el ultraje y la tortura que le habían impuesto sus enemigos, y la piedad divina con que había orado por quienes lo perseguían. Su resurrección y ascensión, su obra en el cielo como mediador del hombre caído, eran temas en los cuales se gozaban en explayarse. O sea, hablaban de Cristo, no de otra cosa. Esa era la identidad que ellos tenían. Hermanos, ¿cuál es tu identidad? ¿Qué es lo que hablan tus labios permanentemente? De política, de la economía, de los chismes del barrio. Hermanos, el cristiano necesita hablar de Cristo. Y para eso tiene que vivir una vida de comunión plena con el Señor. Ojalá, hermanos, que la iglesia de Jujuy siga siendo esa iglesia con mayúscula. Y lo último que quiero decir es lo siguiente. Una iglesia con mayúscula se compromete también en la creación de nuevas iglesias. Y Jujuy lo fue. ¿Seguirá siendo? ¿Seguirá con ese compromiso de formar nuevas iglesias? ¿Quedan barrios aquí en Jujuy donde todavía no hay iglesia? ¿Hay algunas ciudades todavía donde no llegó el Evangelio? Claro que hay. Y hermanos, ustedes que son parte de esta iglesia, que hoy celebran o celebramos juntos los 50 años, tenemos el compromiso delante del Señor de terminar esa tarea. ¿Y saben qué, hermanos? Hoy estamos viendo algunas cosas muy interesantes. Vamos a participar enseguida de un bautismo otra vez. Y eso es el cumplimiento de la misión. Eso es lo que la iglesia con mayúscula debe hacer permanentemente. Voy a pedir a los pastores si pueden pasar para que estén preparados para este momento tan especial. Y hermanos, quiero que quede en el corazón de cada uno de ustedes el deseo ferviente de ser parte de una iglesia con mayúscula, una iglesia comprometida. Quiero decirle después del bautismo, algunas cosas más a cada uno de ustedes.
Y yo quise ver las memorias que ustedes plasmaron a través de fotos y videos. ¿Saben lo que me encontré? Casi un 80-90% de las fotos y videos que me mandaron tienen que ver con el momento del bautismo. El momento del bautismo. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Bueno, porque esa es nuestra razón de ser. Esa es nuestra razón de ser. Fue Jesús quien dijo para nosotros también. Por tanto, ir y hacer discípulos, bautizar. Amén. De modo que esto no es un mito, no es un misterio. Un día nosotros pasamos por estas aguas. Y hoy somos los instrumentos de Dios para que muchas personas más lleguen aquí a morir y a renacer a una nueva vida en Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a orar. Voy a hacer una oración acá, porque vamos a pedir la bendición al Señor para dar inicio a esta celebración. Oremos. Querido Padre, muchas gracias te damos por el privilegio que nos das al tener, o mejor, al darnos cita en este sitio tan importante para nosotros. Señor, y te rogamos para que todo lo que de aquí se realice sea para gloria de tu nombre y un motivo de mucha alegría y regocijo en el cielo. Señor, bendice esta ceremonia. Oh Dios, y desde ya abraza a cada hermano y hermana que estará entregando su vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En este momento descienden a las aguas bautismales Graciela González y Catalina Medina. El texto elegido es Salmo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. También leemos versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Muy bien. Aquí estamos con estas señoritas. Catalina, tranquila que no la van a lograr. Estamos muy, pero muy contentos, Catalina. Yo sé que de forma especial por aquí está Sonia, tu hija, tu madre, una gran líder, sí, comprometida con nuestra iglesia. Y yo sé que ella hoy alaba a Dios, porque por fin llegó este momento. Acércate, Sonia. Bueno, vaya a llorar, si no vas a llorar aquí a todo y veas nada. ¿Usted por qué está llorando? Se va a complicar, ¿no? Familia, por eso existimos. Por eso existimos, familia. Graciela. Bien. Y Catalina. Gracias por permitirnos disfrutar a esta instancia de su vida, de este momento especial. Alabamos a Dios, porque hoy ustedes, escuchen esto, van a nacer de nuevo. Vamos a ver. Querido Padre, gracias por el alto honor y privilegio que nos das de estar aquí. Gracias, Señor, porque nos regocijamos con el cielo y aquí como iglesia, al ver a Catalina y a Graciela, a Dios diciendo sí a tu propuesta de salvación. Yo te ruego, Padre, abrázalas. Tómalas cada día en tu brazo de amor y guíalas hacia ese lugar que tú estás preparando para nosotros cada día. Señor, yo de forma muy especial, para que el nombre de ellas sea registrado allí en los libros de la vida, y para que sus pecados sean perdonados, y para que renazcan a una nueva vida en ti. Como ministros del Evangelio, junto al pastor Iván, las bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
La iglesia dice amén. Amén. Saludamos a nuestras queridas hermanas en Cristo. Bien, yo quiero invitar a Mirta. Venga, Mirta, por acá. ¿Dónde está Mirta? ¿Y dónde está Ramón? Venga. Venga. Quiero que pasen, hermanos, porque aquí Graciela es la primera dentista de su casa, de su familia. Y aquí tenemos los protagonistas. Hermanos, que recuerden que Dios ha tenido a bien salvar y para ello emplear en esa forma.